Les voy a invitar a que abran sus Biblias. Hoy voy a referirme a dos citas bíblicas. La primera pero están conectadas entre sí. En Santiago 5, versos 16 al 18. Y luego marque Primera de Reyes, capítulo 18. Qué bueno que podemos adorar al Señor y expresarle nuestro amor en adoración. Hemos adorado, hemos ofrendado, hemos cantado, hemos orado y ahora nos preparamos y disponemos nuestro corazón para recibir la bendita, eterna y gloriosa palabra de Dios. Estamos en una serie sobre la oración. La oración es posiblemente uno de los temas más tratados en las iglesias, definitivamente. Y lo es porque la oración es una de las necesidades más latentes de nuestra vida espiritual y de la vida de la iglesia. De hecho, yo creo que el ministerio central de la iglesia es el ministerio de oración, porque de ahí se mueve todo lo demás. La oración es nuestro mayor recurso, pero debemos reconocer que en ocasiones y en muchos casos el mayor recurso, la mayor necesidad ha llegado a ser el mayor fracaso y la mayor ausencia. Una de las cosas por las que yo le agradezco a Dios por nuestra iglesia es porque somos una iglesia que cree, que practica y que persevera en la oración. Y pensando en esto decía, yo mismo me hacía la pregunta, ¿por qué necesitamos, cuando sentí compartir esta serie de mensajes, me preguntaba, ¿por qué necesitamos hablar de oración en una iglesia que tiene una activa vida de oración? Hay grupos, nos reunimos los lunes para orar, hay grupos que se reúnen lunes, miércoles, viernes, hay grupos de caballeros, nos reunimos martes, jueves, se me olvidó ese anuncio, martes y jueves, por WhatsApp, por Zoom, por todos los medios, donde nos encontramos, en la casa, donde quiera. ¿Por qué hablamos de oración? ¿Y cuál es la necesidad de hablar de oración en una iglesia que está activamente envuelta en la oración, en una iglesia que está activamente envuelta en proyectos que tienen que ver con el reino de Dios, que son el resultado también de la búsqueda de Dios en oración? Pensé en varias razones. Primero, porque el enfoque colectivo en la oración, el enfoque corporativo en esta disciplina espiritual, no es necesariamente el enfoque individual en la vida de todos, y hay que enseñar. Lo que quiero decir es que la iglesia, en un sentido general, sea una iglesia con una activa vida de oración, no quiere decir que cada miembro tiene una vida activa de oración y que toda persona que llega tiene una vida activa de oración. Por lo tanto, hay que enseñar en relación a la oración. Otra cosa es porque debemos ser cuidadosos, y abran los ojos en esto, hermanos y hermanas, bien importante, sobre todo los que están participando en ministerios de la intercesión y en grupos de oración. Debemos ser bien cuidadosos y acercarnos al ejercicio, a la práctica de la oración de manera refrescante. Debemos cuidar de que nuestra vida de oración y que nuestros grupos de oración y que nuestros encuentros de oración y que nuestras reuniones de oración no se conviertan en una rutina religiosa que pierda la vitalidad, que pierda la frescura, que deje de ser una actividad espiritual renovadora, refrescante, edificante, y que lo hagamos simplemente porque es religión o porque es lo que el libro dice que hay que hacer. Pero también creo que es importante y necesario hablar, y pensé en esto respondiendo a la pregunta de oración, porque estamos clamando por un mover del Espíritu Santo que resulte en la glorificación de Dios por medio de traer multitudes de almas a los pies de Cristo. Si a mí usted me pregunta, pastor, usted como pastor, ¿qué le pide a Dios en relación a la evangelización de Pancos? Y le digo que cada hogar de Pancos sea ganado para Cristo. Y que cada hispano de Pancos sea alcanzado para Cristo. Por medio del pueblo de Dios, que hay varias iglesias hispanas acá, pero yo tengo que responder por lo que Dios me ha dado acá, por medio del ministerio de la primera iglesia bautista hispana de Pancos. Esa es mi oración. Pastor, ¿qué usted cree si se salvan unos 10?
Dios, ¿qué te crees si se salva el 100%? ¿Verdad? Esa es mi oración. Pastor, eso es demasiado ambicioso. Por supuesto, tenemos un Dios grande, ¿verdad? Pero lo que también me motivó a introducir esta serie de mensajes tiene que ver con que sentí de Dios no abordar el tema de la oración de la manera en la que generalmente se habla de la oración, sino explorando cuidadosamente ciertos pasajes bíblicos que contienen ciertas oraciones y promesas en oraciones que contienen principios que a lo mejor los hemos pensado, los sabemos de manera general, pero que quizás nos enriquece poder enfocarnos detalladamente, meticulosamente en algunos principios. Y le digo la verdad, mientras oraba en relación a este mensaje en particular y a esta serie, yo pensaba, tengo que decirle a la iglesia, a los que escuchen el mensaje aquí, a los que después lo vean por video, tengo que decirles algo. No reciba estas enseñanzas, no reciba estos principios como quien recibe una enseñanza que si es opcional si la pongo en práctica o no. Yo sé, porque viene de la palabra de Dios, que si nosotros tomamos estos principios que estamos aprendiendo ya, esta es la cuarta semana del tercer mensaje, y nosotros lo aplicamos a nuestra vida de oración, yo sé en el nombre de Jesús que va a hacer una diferencia. No porque son principios, mensajes que prediqué yo, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con que vienen de la palabra de Dios. Tome estos principios, tomemos estos principios y apliquémoslo a nuestra vida de oración. Hemos hablado de unos cuantos. Casi todos están en los mensajes de esta semana que pasó. No me alcanzó el tiempo para subir el mensaje el domingo pasado a las redes, pero a la página web, pero cuando lo suba, vean, ¿no? El tema fue algo que sentí de Dios. Vamos a explorarlo, pero no de la manera tradicional en que se habla de la oración. Vamos a ir a oraciones de la Biblia y vamos a ver cómo oró esta gente. ¿Y qué principios hay en estas oraciones que nosotros podemos extraer y aplicar a nuestras vidas? Y en la medida que extraemos estos principios, exploramos y vemos y nos encontramos también con promesas que es posible, Dios te diga, esa promesa también es para ti hoy. Y aplicando los principios basados en esas promesas, hermanos, yo sé que algo tiene que pasar en nuestra vida, algo tiene que pasar en nuestro hogar, algo tiene que pasar en nuestra iglesia. ¿Por qué necesitamos hablar de oración? Y más que hablar, orar conforme a estos principios bíblicos que estamos aprendiendo. Te digo por qué. Porque no importa en qué trayectoria, en qué parte de la trayectoria de la vida cristiana usted se encuentre, en qué parte del camino estemos, ni cuánto consideremos que hayamos crecido, que hayamos avanzado, que ya estamos en la meta, que somos muy equipados y muy espirituales y que ya lo sabemos todo. No importa en qué parte de la trayectoria de la vida cristiana usted se encuentre, ni cuánto crea que haya avanzado. La realidad es que si nosotros queremos ser verdaderos instrumentos efectivos de Dios, en las manos de Dios, si de verdad queremos correr efectivamente, exitosamente, nosotros necesitamos entonces llegarnos a la oración con fervor, con anhelo y no de forma rutinaria y religiosa. Es más que le digo, si su vida de oración se ha convertido en una obligación, en una carga, en una responsabilidad, pare ahí mismo y analice. Porque Dios no nos dio eso para cargarnos. La oración lo que produce en nosotros es renovación, es frescor. Por si alguien ahora dice, me tengo que levantar a orar aquí. Ya, métete a contar. Vean, no tiene sentido. Necesitamos entonces orar efectivamente y no religiosamente. Si verdaderamente queremos ver a Dios moverse de forma tal que lo que cantaban los hermanos hace un ratito, veo un avivamiento en la canción Hosanna, en tu vida, en lo que sea, entonces necesitamos reconocer la relevancia y la fuerza y la necesidad de nuestra vida de oración, por más amor de Dios. Si todavía el pecado sigue arrastrando almas al infierno, si todavía la sociedad, la cultura, la nación se aleja de Dios, si nuestros hijos sufren bajo el multidimensional ataque del enemigo, si los valores fundamentales de la fe cristiana, de la santidad divina,
están siendo atacados, están siendo mutilados, están siendo ignorados, tergiversados. Si todavía en nuestras oraciones, en las reuniones de oración de la iglesia, los intereses de Dios y los intereses del reino de Dios son opacados, son minimizados por mis necesidades, por lo que yo quiero en mi vida, por mis metas y mis ambiciones, entonces sin duda no solamente necesitamos un refrescante mover de Dios en nuestra vida, necesitamos crecer en nuestro conocimiento y práctica del ejercicio de la oración, y para eso necesitamos los principios que estas oraciones nos ayudan a encontrar. Por eso necesitamos la Biblia. Y hoy vamos a ver principios que caracterizan la oración efectiva. Usted no quiere gastar sus recursos. Si usted va a hacer algo, yo no sé usted, pero si usted es un emprendedor, un empresario, si simplemente usted, o simplemente no, porque es complicado ser papá, pero si solamente usted es un papá que tiene un hogar, usted no quiere malgastar sus recursos. No conozco mucha gente que vivan pensando cómo puedo malgastar, ¿no? Necesitamos entonces detenernos y clamar al Dios de los cielos para que venga a nosotros en lo individual, en nuestra familia y en nuestra iglesia, y que venga y nos llene de su presencia. Y el término que da un sentido más profundo a lo que nosotros necesitamos no es oración en el sentido común del uso de la palabra. Hoy voy a usar la palabra clamor. Clamor incluso tiene que ver con un grito desgarrador, tiene que ver con un llanto. Y cualquier cristiano estaría de acuerdo en que lo que dije al principio, que la oración es nuestra más grande necesidad, nuestra fuerza mayor, pero muchas veces nuestro supremo fracaso. Porque no oramos como debemos orar, no oramos cuánto debemos orar, y no esperamos de la oración lo que de Dios podemos esperar. Estoy hablando de mucha religiosidad. Así que cuando hablamos de clamor, intercesión, oración, necesitamos entender algo fundamental. Si no escucha bien lo que va a decir, va a pensar que estoy diciendo un disparate. Preste atención. Necesitamos entender que todo lo que Dios va a hacer en esta tierra lo va a hacer muchísimas veces por medio de su pueblo, ya sea de forma directa, usando al pueblo de Dios como tal, o como respuesta a la oración de su pueblo. ¿Entendió, cierto? Claro que sí, usted es muy inteligente. Lo que Dios va a hacer está directamente conectado, vinculado, va a ser el resultado de la oración del pueblo de Dios. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera hacer. Ahora mismo Dios habla, da la orden, Él no necesita que nadie le pida nada ni le diga nada, pero Dios mismo determinó, Él decidió soberanamente que muchas de las cosas que necesitan pasar en esta tierra, Dios las va a hacer cuando su pueblo ore. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué piensan que va a pasar si cada uno de nosotros nos volvemos humillados bajo la poderosa mano de Dios, en clamor, en oración, en intercesión intensa, en la búsqueda del rostro y de la presencia de Dios? ¿Qué piensa que va a pasar? Imagínense solamente lo que Dios haría en nuestra nación, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestros líderes, en nuestras vidas. Imagínense lo que Dios haría en nuestras familias. Si nosotros tenemos presente que todo lo que Dios quiere hacer, o la gran mayoría de las cosas que Dios quiere activar en cualquiera de esas esferas, lo va a hacer en respuesta a la oración de su pueblo, ¿qué pasaría? Importante. Ahora, en Santiago capítulo 5, que le dije que abriera su Biblia ahí, los versos del 17 al 18, mire lo que cuenta. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oró para que no lloviera, no llovió. Oró para que lloviera, llovió. Así de sencillo. Un hombre que oró de tal manera
que aún hasta el rocío cesó por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y esta historia es la que se encuentra, aquí está Santiago haciendo referencia a la historia que se encuentra en Primera de Reyes. Si quiere mover su Biblia ahora al Antiguo Testamento, Primera de Reyes, libro histórico, capítulos 16 al 18. Le voy a dar un poquito del contexto para que vea qué está pasando aquí en esta referencia que el apóstol Santiago usa. Primera de Reyes, capítulo 16. Y manténgalo ahí porque realmente vamos al 18. Pero la historia va desde el 16 al 18, pero nos vamos a enfocar luego en el capítulo 18. En la parte final de Primera de Reyes 16, encontramos que el pueblo de Dios estaba en uno de los peores momentos de la historia de la nación. Israel, está hablando de Israel, de Israel, el reino del norte. El nivel de degradación espiritual en que habían caído era impresionante. No solo se había unido el rey Acab, a Jezabel. Jezabel, la epítome de todo lo que se opone a Dios, idolatría, inmoralidad, maldad. Hija del rey de una nación pagana, había hecho una alianza por medio del matrimonio con una nación pagana. Y como resultado de esta alianza por medio del matrimonio con Jezabel, el rey no solamente había desechado el pacto con Dios, sino que además por influencia de aquella mujer, Jezabel promovió y se estableció en la nación el culto al falso dios Baal. Hizo un templo con un altar a Baal y erigió una imagen de la falsa diosa Acera. Para los cubanos, Acera no es la diosa esposa de Acere, no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Acera es Acera. Es decir, Acera era la falsa, para los sinónimos, Acera era la diosa falsa de la maternidad, de la fertilidad y de la naturaleza. Y por medio de la influencia de esta mujer epítome del mal y de la idolatría, por medio de esta alianza con una nación pagana, se introdujo la adoración a falsos dioses en el pueblo. La Biblia resume el comportamiento de este hombre diciendo que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En Primera de Reyes 16:33 dice, mira lo que dice: más que todos los que reinaron antes que él, lo cual provocó la ira de Dios. Y esta triste condición espiritual trajo como consecuencia que el castigo de Dios, el juicio de Dios, la disciplina de Dios activara una sequía. Es la que se está refiriendo Santiago, el capítulo 5, verso 17. Que no solo iba a faltar la lluvia, miren cuál nivel de sequía, sino que ni siquiera el rocío de la mañana iba a aparecer. No iba a haber ni siquiera rocío para proveer la humedad que el suelo necesitaba. Pero aún, escucha, en medio de todo esto, a pesar de todo esto, Dios no ha dejado de manifestar su poder y demostrar su gloria. Porque todavía Dios sigue obrando. Quizás no a nivel de una extensión nacional general, pero obrando en ciertos lugares. Usted recuerda, en este contexto está el milagro del hijo de la viuda de Sarepta. Dios estaba en actividad y Dios muestra su poder y su gloria. Pero en el momento en que Elías ora para que venga lluvia, como dice Santiago, en este contexto tenemos el desafío, por ejemplo, del profeta Elías a los 450 profetas de Baal. Tenemos la humillación del falso dios Baal, de sus profetas, y la destrucción, aniquilación de los profetas. Así que en medio de todo esto, Dios ha revelado y Dios ha manifestado su soberanía. Dios ha mandado fuego de forma sobrenatural para consumir el sacrificio presentado por Elías. Y luego de que los profetas de Baal hicieran todo lo que hicieron, tratando de que cayera fuego, y no cayó, obviamente, falsos dioses, toma lugar esto de la oración que vamos a ver en un segundo. Ahora, tenga en cuenta que todo esto está en el castigo, en la disciplina de Dios, en el trato con el pueblo, por medio de la sequía. Final del capítulo 18, entonces,
verso 41. Encontramos esa parte de la historia que se menciona en Santiago 15, 17 y 18, cuando Elías vuelve a orar y el cielo hizo llover y la tierra produjo su fruto. Algunas características de la intercesión efectiva, de la oración eficaz. Todos los cristianos debemos prestar atención a estas cosas. Pero si usted está envuelto en un ministerio de intercesión y oración, simplemente como, no tiene que estar ni siquiera envuelto como cristiano. Aquí hay cosas enriquecedoras para nosotros hoy. Y la primera palabra característica de esta oración es precisamente la que dice Santiago 5:16, al hablar de oración eficaz. Dice que Elías oró. ¿Cómo oró? Fervientemente. Habla de un clamor. Esta oración eficaz, esta oración ferviente, esta palabra quiere decir una oración que funciona, que obra. Pero ¿saben? Interesante que la gente a raíz de la palabra, donde nosotros traemos la palabra energía, fuerza, intensidad. Lo primero que yo veo en este clamor, en esta oración, es una oración intensa, ferviente. Es una oración, se lo voy a poner de esta manera, extremadamente seria. Quiere decir que la oración eficaz, el clamor del cual nosotros estamos hablando, es una oración enérgica. A mí siempre me ha llamado la atención, y no porque me gusta, sino porque me disgusta, que en muchas iglesias las reuniones de negocio son más largas y más intensas que las reuniones de oración. Que cuando se trata de opinar, dar mi opinión, las manos se levantan, la gente se apasiona y la gente dice y la gente te contradice. Sin embargo, cuando hablamos de orar, entonces la respuesta no es la misma. Y yo pienso que si nosotros dedicáramos más tiempo a la oración que a argumentar, lograríamos mucho más cosas. Yo pienso que esto se aplica no solamente a la iglesia, en cada ministerio de la iglesia. Es más, que le voy a decir algo a los líderes del ministerio. No tome una decisión en la que usted no haya orado lo suficiente hasta el punto que Dios le diga, ahora haga. Oren. Oren. Y lo llevo a la vida del hogar, del matrimonio. Si nosotros pasáramos más tiempo orando y menos discutiendo, lograríamos muchas más cosas que las que logramos. Porque cuando intercambiamos nuestras opiniones y nos ponemos nuestras propias metas y establecemos nuestros propios planes y lanzamos nuestra propia dirección, vamos a lograr lo que nosotros mismos podemos lograr en relación a nuestras metas, lo que nosotros mismos podemos producir en relación a lo que queremos. Pero cuando nosotros oramos, nosotros vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y yo he aprendido en mi vida que yo puedo tener planes maravillosos, metas grandiosas, pero yo sé algo, que los planes de Dios para mi vida son mucho más grandes que los míos. Alabado sea el nombre del Señor. Y mucho mejores. Por lo tanto, por medio de la oración alcanzaríamos no solamente nuestras metas, no solamente lo que nosotros queremos, sino lo más importante, lo que Dios quiere. Por lo tanto, necesitamos un clamor enérgico, un clamor intenso, y algo que siempre me gusta aclarar, que siempre enfatizo. Escuche, la intensidad y la fuerza del clamor no está en el tono de la voz. Si tu personalidad es como la mía, que es medio gritón, chillón y loud, that's fine. Esa es tu personalidad. Y nosotros oramos como somos. Yo no estoy hablando de la oración personal. Pero no nos equivoquemos pensando, porque los falsos profetas de Baal hasta se cortaron, gritaron y no pasó nada. Que lo que mueve la mano de Dios
No es el tono de mi voz, alguien reciba esta mañana, es el tono de mi corazón. No es la calidad de mis palabras, es la calidad de mi fe. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Por lo tanto, cuando hablo de intensidad, no estoy hablando de orar como habla el pastor Ángel. No. Estoy hablando de orar con intensidad y fervor ardiente en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Que la efectividad de la oración no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la hermosura de las palabras. Hay gente que dice, yo no sé orar. No, tú sí sabes orar. Tú lo que no oras como otros oran. Pero tu forma de comunicarte con Dios y tu manera de hablar con Dios es tu manera de hablar con Dios. ¿Ya? A nadie me puede decir a mí, en mi conversación con Dios, conversaste mal con Dios. ¿Y a ti quién te invitó? ¿Eso entendió yo? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y esto es importante, que nosotros nos acerquemos así con esa realidad. Porque la calidad está en lo que nos mueve, en lo que nos impulsa. La oración debe ser intensa, ferviente en el corazón. Pero note algo más que dice Santiago. Santiago dice, en el verso anterior, dice 16:5, dice, la oración eficaz. ¿Cuántos les gustaría que sus oraciones siempre fueran eficaces? Le digo, no solamente ferviente, le digo lo segundo, dice, del justo. Voy a decir voy a romper un mito aquí esta mañana para alguien. No le diga a las personas que no tienen a Cristo, pídele a Dios, Diosito te lo va a dar y verás que Dios es bueno. Dios puede hacerlo en su misericordia, pero la oración eficaz, dice la Biblia, es la del justo. Y eso habla no solamente de un corazón intensamente ferviente, habla de un corazón también íntegro. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Salmo 66:8, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por lo tanto, hay cosas, y no podemos ignorarlas, que bloquean, de alguna manera interfieren con la oración. Y Pedro identifica eso. Pedro habla de estorbos a la oración. Estorbo, tengo que decirle a alguien, porque me lo dijo un cubano recientemente, que estorbo es una palabra alemana para suegra. Eso no es verdad. No es cierto. Hay estorbo a la oración. La oración tiene sus barreras. Podríamos mencionar algunas. Hablamos de este en otros principios anteriores. Motivaciones incorrectas, egoísmo, falta de sinceridad. Pero ¿sabe cuál es una barrera común? Pecados sin confesar. Por eso la oración eficaz, como decíamos hace una semana atrás, reconoce la persona y la grandeza de Dios. ¿Recuerda que hablamos de eso? Pero una oración que comienza en el primer mensaje, el primer punto, era un principio, una oración que comienza con el arrepentimiento y la confesión. Ahí comienza todo. Y necesitamos aplicar esto a nuestras vidas, porque el pecado sin confesar crea una barrera. Un ejemplo y una exhortación a los esposos, incluyéndome a mí, que estoy casado. Mire lo que dice Pedro en relación a nuestra oración, lo que en ocasiones puede suceder. Primera de Pedro 3:7. Algún hombre se va a caer de la silla hoy. Vosotros, maridos, vivid con ellas, hablando de la mujer, de su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Déjeme decirle, es un entre paréntesis aquí para meterle un tiro al enemigo. La Biblia dice que la mujer es vaso más frágil. Por lo tanto, cuando vivimos en una sociedad que a un hombre, biológicamente, anatómicamente, psicológicamente, es hombre, pero se cree mujer, y lo ponen a competir en competencias deportivas con mujeres, a mí no hay
ser humano que me convenza de que eso no es contrario a la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir con el tema. Otro día le hablo de eso. De eso se va a hablar en la conferencia, ¿sabes? Como a vaso más frágil. Pero mira lo que dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Esposo dice, trátala con honor, dale honor, como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida. Mira lo que le dice a los maridos. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Alguien dice, ahora me doy cuenta porque Dios no me respondió. Un estorbo a la oración. Yo no estoy hablando, yo no me estoy inventando las cosas. Puedo decir, ay pastor, ¿cómo decir Dios es bueno, Dios escucha a todo el mundo? No, hay barreras a la oración. El pecado sin confesar es uno. Cuando nosotros no tratamos a la esposa en el honor, como el vaso más frágil que tenemos que tratarla, dice, está poniendo estorbo a la oración. Por eso la oración eficaz, ese necesario clamor, debe ser no solamente intenso, sino además la oración eficaz que procede de un corazón íntegro, de un corazón puro. La oración eficaz del justo, dice. Ahora usted sabe, y yo sabemos que no somos justos por nuestra propia justicia, que la única manera de alcanzar ese estatus de justo del que Dios habla es por medio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, quien cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le invocamos como Salvador de nuestra vida, dice la Biblia, nos viste con su justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Te pregunto esta mañana, ¿hay algún estorbo a tu oración? ¿Existe alguna barrera entre tu oración y Dios? Porque si hay motivaciones erróneas, si hay falta de sinceridad, si hay pecado sin confesar, le digo, estamos perdiendo el tiempo. Isaías 59:1-2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para oír. En otras palabras, donde hay pecado sin confesar, Dios hace así. Yo no sé cómo lo hace, porque Él es omnisciente, pero lo que está diciendo es la determinación de Dios de no responder a ese clamor y a ese favor que tú buscas. La oración efectiva viene de un corazón sincero, de una vida que en entrega total se ha despojado de todo lo que pueda estorbar. Necesitamos tomar el asunto del clamor con extrema urgencia, con intensidad, con integridad. Y tenemos que ser intencionales. ¿Cómo son intencionales? No me respondan, pero si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una hora del día específica para intencionalmente apartarse de Dios? Si no lo tienes, no estás siendo intencional. Estás orando en la medida que las posibilidades te lo permiten y el calendario y la agenda te lo dejan squeezed in. Nuestras reuniones de oración, incluso, deberían organizarse intencionalmente en base a los intereses y los propósitos de Dios, más que cualquier otra cosa. Como iglesia, grupos de oración, cuando se reúnan, no pierdan el objetivo, no pierdan el propósito. Necesitamos ser intencionales. Recuerde que es intencional porque el enemigo quiere distraerte. Para que no haya intencionalidad, mucho menos intensidad, mucho menos integridad. Lo otro que quiero que vea está en Primera de Reyes 18:42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¡Wow! Postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. ¿No? Estamos hablando de Elías en el contexto que usa Santiago. Pero un contraste interesante aquí, usted ve con urgencia del versículo. Mientras el rey del país que está sufriendo y está siendo azotado, está pasando lo que está pasando, el rey se va a comer y a beber y a fiestar. Aquí, bueno, otro día le hablo de eso. Pero Elías subió al monte. Elías entendió que había algo más importante que beber y comer. ¿Alguien dice amén? Si usted no practica el ejercicio, la disciplina espiritual del ayuno, practíquela. El ayuno es eso. El pueblo de Dios necesita entender que hay algo más importante que la comida y la bebida. Y para muchos, yo sé incluso a veces para mí también, pero ya estoy curado de espanto, como dicen. Es frustrante ver cómo cuando se trata de fiesta y de comida, la participación es muy amena y
numerosa. Pero cuando se trata de intercesión, de oración y ayuno, cualquier cosa se vuelve más importante y desplaza eso. Y a mí me molesta tanto que a los cristianos se nos asocien con comida, en fiestas. Nuestra mayor comida es Dios, su palabra, las cosas de Dios. Cuentan la historia del show and tell. ¿Cuántos saben lo que es un show and tell? En una clase, en una escuela, show and tell, ¿verdad? Un show and tell es los niños se les da una tarea que traigan algún objeto de la casa, por ejemplo, y lo presenten a la clase y digan qué significa ese objeto para la clase, ¿verdad? Y entonces a los niños le encargaron en esta clase que trajeran un objeto que hablara de la religión, de la familia, ¿ya? El niño católico que trajo un rosario, ¿no? Y el niño católico dice, no, un rosario, porque nosotros cuando nos reunimos, entonces nosotros hacemos el rosario. El niño pentecostal, ¿qué cree que trajo? Vamos a poner aceite. Porque ahora cuando nosotros nos reunimos aquí, papá nos une aceite y todo lo otro. Ahorita dándole aquí crédito a mi amigo pentecostal, gloria a Dios, ¿no? El niño judío trajo un talí. ¿Sabe lo que es el talí? El manto ese que se ponen de franja, ¿no? Que usan, que representa, es un recordatorio de los mandamientos de Dios. Y ellos se envuelven mientras están orando. Y entonces cuando nos reunimos en familia, los hombres de la familia se ponen el talí y entonces oran, ¿no? Y el niño de la primera iglesia bautista hispana, ¿qué piensa que trajo el niño de la iglesia primera bautista hispana de Cancún? Una olla. Y porque nosotros cada vez que nos reunimos a comer, rígate, pero lo tenía que decir. No hay una reunión de la PMHTC.com que no haya comida. Note esto. Note la persona que oró. Ya le hablé un poquito de esto. Porque mire quién es la persona que ya leímos anteriormente en Santiago 5:17 que describe Santiago. Muchas personas cometen el error de creer que Dios solamente contesta las oraciones de Moisés, de los Pablo, de los Pedro, porque eran personas especiales, iluminadas, pero que nuestras oraciones somos personas demasiado comunes y corrientes. ¡Qué error! Creo que fue Abraham Lincoln el que dijo, a Dios le encanta la gente común y corriente. Por eso llenó el mundo de ellas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Oh? Dios se complace en bendecir a personas comunes y corrientes. Y aún estas personas que nosotros a veces encumbramos y muchas veces beatificamos. Sí, que hoy si mi pastor predicara como este brother. Si orara como este otro. Le voy a decir algo. Cristianos, tengan cuidado que la iglesia a veces beatifica y concede poderes de supersantos a hombres, cuando Dios no lo ha hecho así. Y en muchos casos, peor que el catolicismo, porque los católicos por lo menos esperan que se mueran para ser los santos, ¿no? Nosotros aquí le ponemos, ¡ay, el grande! ¿No? Aún esos hombres de Dios de los que la Biblia habla, incluyendo al mismo Elías, eran personas tan comunes y tan corrientes como tú y como yo. Elías era como cualquiera de nosotros, con sus temores, con sus dudas. ¿O es que acaso no sabemos que él huyó de Jezabel? Con sus frustraciones. Mira las quejas de Elías. Oh, este pueblo, en ese contexto, léalo, se lo dejo de tarea. Nunca va a cambiar este pueblo. Frustrado de que la gente no se pone para las cosas. Elías yo creo que era pastor contemporáneo. Cuidado, hermano. No se deje frustrar por la apatía espiritual de otros. Porque si tú te frustras por la apatía espiritual de otros, lo que va a pasar es que tú no vas a poder ver lo que Dios realmente está haciendo en tu vida y en la vida de otros que no son como ese apático espiritualmente. De los que sí están entusiasmados. Dios tuvo que decirle, Elías, aquí nadie te adora, nadie te busca. No podía ver. Y Dios le dijo, oye, yo tengo 7,000 profetas. Tú no eres el único que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hombre con temores, con dudas, un hombre con fracasos, que trató de resolver muchas veces las cosas por sí mismo, común y corriente, ¿te parece a mí? Pero aún así, Dios respondió su clamor. Y aún así, la mano de Dios se movió en respuesta a su clamor. Escuche,
Deje de mirar a otros y pensar que Dios los prefiere a ellos, que son favoritos, que son preferidos de Dios. La pregunta no es si Dios tiene preferidos, escuche. La pregunta es si Dios es tu preferido, mi preferido. La pregunta no es si Dios tiene favoritos, la pregunta es si el Rey de los cielos es tu favorito, es la prioridad en tu vida. Amén. Así que este es un clamor intenso de un corazón íntegro e intencional. Ahora note en segundo lugar ahí en Primera de Reyes 18:42 que menciona el lugar y la postura de la oración, el monte Carmelo. En la Biblia muchas veces los montes son símbolos del reino de poderes políticos y aún de autoridad y aún de poderes de autoridad religiosa. Carmelo, ese es mi nombre del medio, yo me llamo Ángel Carmelo. Y Ángel Carmelo, Carmelo lo que quiere decir es jardín de Dios. Mira qué cosa más linda. Mi mamá no se equivocó, viña de Dios. Dice que yo soy el viñedo de Dios. God's vineyard. Y ahí me desperté. Pero el monte también nos habla de hecho, cuando fui a Israel, estuve en el monte Carmelo, estuve ahí. Y ahí oré, donde oró Elías, bendito sea el nombre del Señor. El monte también nos habla de altura, nos habla de una posición de autoridad. Efesios 4:7, mira lo que la Biblia dice de los hijos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos de ustedes creen que siendo salvos por gracia, un día ustedes van a estar con Cristo en la eternidad del cielo? ¿Cuántos lo creen? Te tengo noticia. Esa no es una posición futura. Eso no es algo que va a pasar un día. La Biblia dice, oye lo que dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Usted sabía que ya se había muerto y había vuelto a vivir? Alabado sea el nombre del Señor. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, un día, cuando se acabe el fin del mundo, llega a su fin, nos va a sentar. No. Y dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En otras palabras, en el momento en que Dios viene a mi vida y me salva, la posición física es algo futuro, pero espiritualmente ya estoy sentado. La iglesia está sentada en los lugares de autoridad juntamente con Cristo. No es un evento futuro, es un evento presente. Aleluya. Así estamos nosotros los que estamos en Cristo, en una posición de autoridad. Y es precisamente desde esta posición que podemos orar fervientemente, intensamente, efectivamente. ¡Aleluya! Nuestra oración eficaz sobre todas las cosas, podemos hacerla. ¿Sabe por qué? No porque seguimos principios. Los principios son válidos, pero los principios solamente se activan cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida, y los principios solamente se activan gracias a la fe en el Señor Jesucristo, gracias a la obra de Cristo. Por eso tú y yo necesitamos el Evangelio. No voy a tomar los principios y decirle a alguien que no tiene a Cristo en su vida, ahora, en base a estos principios, verá lo que Dios hace. No, ahora abre tu corazón a Cristo, y entonces cuando Cristo venga a tu vida, vas a ser elevado a las alturas, a los lugares celestiales, al monte de autoridad, y desde ahí, en Cristo, solo en Cristo, vas a poder orar de esa manera eficaz. Alguien dice amén esta mañana. Por lo tanto, dice que postrándose, verso 42, en tierra, puso su rostro entre las rodillas. La postura. ¿De qué nos habla esto? No quiere decir que ahora, bueno, Dios me va a escuchar si yo y pongo el rostro en tierra y la cabeza entre las rodillas. Eso habla de la postura del corazón, de su amor. Eso es lo que habla. Y esa postura del corazón, de humillarnos delante de Dios, es la postura de quien reconoce su necesidad de Dios. ¿Sabe cuál es el problema del orgullo? Que no reconoce que necesita a Dios, que depende de Dios. La bendición de la oración consiste en la total dependencia
de Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que al acercarnos a Dios en oración, la humildad es un requisito fundamental. Hablamos de eso en el primer mensaje. Elías no se valió de quién era él. Yo soy Elías, el profeta que hace caer fuego del cielo sobre el altar. No se valió de lo que había logrado. Yo derroté a los profetas de Baal, yo fui el que acabé con ellos con la espada, les arranqué la cabeza. Él llegó humilde, reconociendo tú eres Dios, tú lo hiciste todo. Reconociendo lo que Zacarías 4:6 nos recuerda, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y verso 43 dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Mire, para mí el principio central aquí es este. Y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le dijo, volvió a decir, vuelve 7 veces. Es decir, está diciendo, ¿por qué estás orando? Por lluvia, ¿cierto? Y le dice, mira, ven y asómate, que ya el pacto meteorológico tiene que estar anunciando algo. Dice, ¿por qué lo hizo tantas veces? ¿Sabe cuál es el principio ahí? Perseverancia. Ese es el principio, perseverancia. Lo envió 7 veces, estaba orando por lluvia. Le dijo, ¿sabes qué? Estamos orando por lluvia, enciende el radio, ponme el parte meteorológico y cuando vayas a chequear, llévate una sombrilla. Así de sencillo, llévate un paraguas. Y alguien, pastor, pero no es todo lo contrario. Mire que lo mandó 7 veces. 7 es el número que nos habla de lo divinamente perfecto, divinamente completo. Pero también nos habla aquí de la necesidad de perseverar en la oración. ¿Qué hubiera pasado si con el primer reporte, Elías, ya salí, miré y no va a llover? Él dice, bueno, caballero, lo siento, cada uno va a su casa, no viene lluvia. Digo, lo veo otra vez. Alabado sea el nombre de Dios. Y va la segunda vez, vuelve otra vez, ya va 2 veces, mira que... Y él dice, no, a la tercera va la vencida. Y vuelve una tercera vez y regresa otra vez y vuelve y le dice, y dice, bueno, caballero, ya hemos tratado 3 veces, con esto es suficiente, bástate mi gracia. Váyanse, no se mojen. ¿No? El Señor Jesucristo habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean luego Lucas 18. La oración ferviente, la súplica intensa, el clamor debe ser perseverante. Les decía, quizás este es el principio central aquí, perseverancia. La pregunta es, pastor, y la gente me dice, ¿hasta cuándo oro? Estoy pidiéndole algo a Dios, ¿hasta cuándo oro? Nunca dejes de orar, siempre ora. Ora cuando estás pidiéndole a Dios que intervenga y luego te mantienes orando. Cuando Dios provea, dándole gracias al resto de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. No desmayes, escuche a alguien si tiene problemas, desafíos, escuche a la esposa. Yo he conocido una esposa, Margarita Leiva, que oró 30 años por la conversión de su esposo y 30 años después lo vio entregarse al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La oración perseverante va a traer muchas almas a los pies de Cristo. Pastor, estamos orando para ganar a los latinos de Pancos con el Evangelio, pero la gente no está llegando. Sigue orando, bendito sea el nombre del Señor. Permítame decirle que la mayor fuerza de oración que se ha experimentado, como testimonio les cuento, entre los pastores bautistas de la Florida, ¿sabe cuándo se activó? Se activó durante la pandemia. Y desde entonces, desde aquellos días, los pastores de la Convención Bautista de Florida nos reunimos una vez por mes y todos los domingos a las 5 de la mañana para orar. Y no ha parado, bendito sea el nombre del Señor. Mucho del movimiento de oración, de la vida de oración de esta iglesia se incrementó, se acentuó durante la crisis y no hemos parado, porque nosotros no es que creemos simplemente, como se dice de manera orgánica y genérica y no orgánica, como se dice, porque creemos en el poder de la oración. No, la efectividad de la oración no está ni en la palabra ni en el tono, está en la persona a la cual nosotros oramos. Ahí es donde está el poder. Déjeme decirle lo que hace tu vida de oración, y la oración poderosa en tu vida es el Dios al cual tú estás clamando. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no podemos rendirnos, iglesia. Podemos dejar de hacer muchas cosas. Hace años que no hacemos el Festival Latino. Podemos dejar de hacer muchas cosas en la vida de la iglesia.
Pero lo que nunca podemos dejar de hacer es orar intensamente, intencionalmente y con un corazón íntegro para Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, pregúntese si usted está perseverando en la oración o si usted está desistiendo ante cualquier obstáculo. Dios quiere hablarnos y ayudarnos. Y vea por último los resultados del clamor. Verso 45. Veo una pequeña nube. Ya cuando vino de regreso. Dice, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te atrae. Me voy a tomar la libertad de pensar que aquella nube se veía como el tamaño de la palma de la mano de Elías. Quiero disfrutar, recrear que por medio de la oración Elías puso sus manos en el cielo. ¿Quieres tocar el cielo? Ora. Ora. Esa es la manera de tocar el cielo. Por medio de la oración puso sus manos en las manos de Dios. Y por medio de la oración conectó su mano con el poder de la mano de Dios. Escuche, iglesia, porque como iglesia podemos nosotros, como familia, como individuos, a través de la oración eficaz, tocar la mano de Dios. Solamente a través de la oración vamos a ver el cielo abierto, el poder de Dios manifestándose, la gloria de Dios descendiendo. Por eso el enemigo favorece la oración tradicional y religiosa. Él no le importa, él fomenta la religión, hace guerra contra los que oran. Te pregunto esta mañana, la fe de Elías se ve de manifiesto en que no esperó. Veo una nube que se levanta, dice, oh, pero bendito, vamos a ver si se pone más grande. Como del tamaño de la palma de una mano. Está oscura, sí, más o menos gris, dice, vamos a ver si se pone más oscura, un poquito, para saber si es que va a llover o no va a llover. Cuando usted y yo oramos en la presencia de Dios, intensamente, intencionalmente, déjeme decirle que la oración va a ser suficiente para convencerle. Mire cómo Dios trabaja a través de la misma oración, a través de usted mismo en la presencia de Dios. La oración misma va a ser suficiente por medio de la fe para usted ver la nube del tamaño de la palma de una mano como una tormenta que mejor corro ahora. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es suficiente para que sepas que la lluvia viene? ¿Qué evidencia necesita? A los ojos del que clama fervientemente, la más pequeña nube que se avisora en el horizonte, la más pequeña amenaza de lluvia es ya la tormenta que va a derramarse sobre su vida y sobre su hogar y sobre su familia y sobre su iglesia. Quiere ponerte de pie esta mañana porque si no, no voy a parar. Bendito sea el nombre del Señor. El que ora fervientemente, al que ora con fervor, la más pequeña nube es suficientemente grande para declarar por la fe, viene la tormenta. Salir corriendo y coger paraguas. Bendito sea el nombre de Dios. Y fíjese, ¿cómo empieza Primera de Reyes 18:1? Mire cómo empieza. Pasados muchos días, 3 años y medio, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está la sequía? Piensa en tu vida, en tu corazón, en tus circunstancias, en tu familia. Piensa en los ministerios de la iglesia. Piensa en todo. En la sociedad, ¿dónde está la sequía?
pastor, ¿cómo yo sé cuándo debo orar específicamente? Como hablábamos el domingo pasado, la relevancia del ruego específico, porque se derrame la lluvia. La oración eficaz del justo tiene un elemento que no puede faltar. Es la oración que se hace en respuesta a lo que Dios ha dicho. Así que la oración no tiene que ver solamente con lo que yo le tengo que decir a Dios, sino con la fe para yo interceder, hablar, rogar, clamar por lo que Dios me ha dicho. En Primera de Reyes 18, Dios le dijo a Elías: ahora ve, alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo sabemos que la palabra de Dios dice en la epístola de Pablo a los Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se trata de orar por orar, de tirar palabras por tirar palabras, de hacer oraciones por hacer oraciones. Tiene que ver con que me estoy moviendo y estoy orando, estoy intercediendo eficazmente, intensamente, intencionalmente, íntegramente, porque Dios me dijo: voy a mandar lluvia. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo el pastor Edgar Rogers, decía: la oración es cuestión de Dios de principio a fin. La oración que realmente abre la mano de Dios no se origina en el corazón humano, se origina en el cielo, viene al corazón humano y se vuelve de nuevo al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque hoy clamamos con intensidad, con fervor, con ardiente fuego en nuestro corazón, reconociendo que tú eres Dios y solamente tú. Reconociendo también, Padre, que en algunos círculos, circunstancias de algunos hermanos y hermanas aquí presentes, potencialmente hay en algún área sequía. Potencialmente quizás en área de la economía hay una temporada de sequía. No necesariamente es el resultado de la rebeldía y del pecado, quizás de las malas decisiones o de la pérdida de un empleo, no sé. Pero hay sequía, quizás en alguna familia, en lo que tiene que ver con la economía. Quizás hay sequía en lo relacionado a la salud. Quizás hay sequía en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Vivimos juntos, pero no hay un fluir de agua aquí en esta relación. Lo que hay es como algo seco. Hay sequía. Sequía emocionalmente. Sequía relacionalmente. Oh, Señor, sin dudas, quizás hay sequía espiritualmente. He caído en la religiosidad. Y en la religión no hay frescura, no hay renovación. Esa es rutina. La rutina no es fresca. Quizás hay sequía. Pero Señor, hoy tú nos has dicho, y aquí hay un ambiente de promesa en esto, una atmósfera de promesa en esto, que si nosotros oramos fervientemente, intensamente, con un corazón íntegro, justo por la justicia de Cristo, no por nuestras obras, porque son trapos de inmundicia. Entonces, Señor, si perseveramos en la oración, nosotros también vamos a ver esa nube como el tamaño de la palma de la mano de un hombre que se levanta en el horizonte espiritual. Y Señor, para el que ora intensamente, íntegramente, fervientemente, perseverantemente, eso es suficiente para
saber que en todas esas áreas de sequía, alguien recibe esta mañana. Pon paraguas porque viene la lluvia. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, le echamos la culpa a la pandemia, nos justificamos con la COVID-19, que algo está pasando, que la gente que no estaba llegando, y nuestra iglesia y muchas otras iglesias, pero nosotros los líderes también. ¿Y qué pasa? ¿Qué si el COVID? ¿Qué si la pandemia? Y por eso la gente del Señor, yo reconozco que nosotros pasamos una temporada de sequía. Y por eso nos hemos humillado delante de ti, nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados. Escucha alguien esta mañana. Porque puede ser que tú te identifiques con la sequía en el hogar y en la relación. Pero hay una sola cosa que va a desatar la lluvia del cielo. Dios te ha dado la orden. Invócame en el día de la angustia y ya verás cómo se levanta esa mano, y ya verás cómo la nube crece, ya verás cómo el cielo se pone oscuro y ya verás cómo la lluvia desciende en la sequía. Por lo tanto, yo declaro en el nombre de Jesús que la nube se levantó, que la palma de la mano se expandió del tamaño de la palma de la mano de un hombre al tamaño de la palma de la mano de Dios. Y que ahora mismo el cielo se abre y la lluvia de Dios desciende. Y allí donde había sequía, ahora hay vigor. Y allí donde había sequía, ahora hay frescura. Y allí donde había sequía, ahora hay fruto abundante. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo le estoy creyendo eso a Dios. Para esta iglesia, para mi familia, para los ministerios, para nuestras relaciones, para el plan y el propósito de Dios. Yo le estoy creyendo que ya no hay una nube pequeña levantándose en el horizonte. Yo pienso y creo y declaro que ahora la nube del tamaño de la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Alguien lo recibe esta mañana y lo cree y dice: gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay una sola, hay muchas razones, pero una que me gusta recordar ahora. ¿Sabe cuál es? Él es milagroso. Él abre caminos. Él manda lluvia. Porque así eres tú. Padre, yo bendigo este pueblo. Y esto no es simplemente la declaración de un corazón de mente positiva. No nada que ver con mente positiva. Esto es la declaración de un corazón que cree en un poderoso Dios. Y bendigo este pueblo y te ruego que ahora la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya con Dios, aplique estos principios.